En el funeral de los gemelos, después de que murieron mientras dormían, mi nuera dijo: Dios se los llevó porque sabía que no debían existir en esta familia. Los parientes asintieron de acuerdo. Mi hijo se quedó callado. Entonces, mi nieto de 8 años jaló la sotana del pastor y preguntó: «Padre, ¿debo decirle a todos lo que mi mamá puso en los biberones de los bebés?». La sala entera quedó en silencio absoluto. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba de pie en medio de la iglesia, escuchando las campanas de la mañana repicar lentamente, cada tañido resonando como un susurro de Dios, pero incapaz de calmar el corazón que se me hacía pedazos en el pecho. Hoy era el funeral de Valeria y Tomás, mis 2 pequeños nietos gemelos, angelitos que Dios llamó a su lado antes de tiempo. Yo, Isidora Ramírez, de 63 años, la abuela que les había entregado el corazón entero para amarlos, ahora estaba aquí, frente a 2 pequeños ataúdes de un blanco puro, sintiendo cómo el mundo entero se me venía encima. Los 2 ataúdes estaban justo frente al altar, cubiertos de azucenas y lirios, un aroma dulce pero tan amargo. Mateo, mi hijo mayor y padre de los niños, estaba sentado en la primera fila, con los hombros caídos, abrazando a Camila, su esposa. Ambos tenían los ojos hinchados y rojos de tanto llorar toda la noche. Camila, mi nuera, una muchacha tan buena que la quiero como a una hija, parecía una sombra, con el rostro pálido y las manos entrelazadas con tanta fuerza como si intentara evitar deshacerse en 1000 pedazos. Quería correr a abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero mis pies pesaban 1 tonelada, como si estuvieran clavados al piso de la iglesia. Mi dolor no era menor que el de nadie. El lugar estaba a reventar. No quedaba un solo asiento vacío, y varias personas estaban de pie junto a las paredes, con velas en las manos y la mirada baja, pero el ambiente no era para nada silencioso. Los cuchicheos flotaban por todas partes, como un enjambre de abejas que me dejaba sin aire. Familiares, vecinos, los rostros conocidos que solían reír en las reuniones familiares, ahora me miraban de una forma extraña, como si yo fuera una desconocida. Sabía lo que pensaban, lo que decían, aunque nadie se atreviera a decirlo de frente. Aún así, intenté caminar lentamente hacia los 2 ataúdes, y con la mano temblorosa toqué la fría madera. Susurré una oración, con la voz entrecortada: Valeria, Tomás, mis niños, descansen en paz. Pero antes de que pudiera terminar, una voz filosa, dramática pero llena de sarcasmo, me interrumpió. Araceli Domínguez, mi segunda nuera, esposa de Rafael, mi segundo hijo, se levantó de golpe de una de las bancas de en medio. Llevaba un vestido negro impecable y sostenía un pañuelo de seda blanco, con el que se tocaba el rabillo del ojo como una actriz en un escenario. Pero en esos ojos no había ni una sola lágrima. Levantó la cara, me miró directamente y dijo, con cada palabra clara y resonando en toda la iglesia: Dios se los llevó porque sabía que no debían existir en esta familia. Esta familia está podrida. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Me quedé helada, sin aliento, como si me hubieran robado todo el aire. Los murmullos a mi alrededor estallaron, más fuertes, más intensos. Algunas personas asentían, como si Araceli acabara de revelar una gran verdad. Yolanda Fierro, mi tercera nuera, esposa de Octavio, mi hijo menor, que estaba sentada frente a ella, le tocó el hombro a Araceli, y su mirada y un leve asentimiento eran una señal de apoyo silencioso. Las miré a esas 2 mujeres jóvenes a las que había intentado querer como a mis propias hijas, y ahora estaban ahí, como si me apuntaran con un arco y una flecha. Una tía sentada cerca de mí susurró, pero lo suficientemente alto para que yo oyera: a lo mejor tiene razón. Doña Isidora era la que más los cuidaba. A lo mejor se le pasó algo. Esa frase fue como echarle gasolina al fuego, y toda la iglesia se encendió con miradas acusadoras. Sentí cada una de esas miradas como cuchillos invisibles atravesándome. ¿Qué estaban pensando? ¿Que yo, la abuela que pasó noches en vela meciendo a esos 2 niños, podría haber hecho algo mal?
Que yo, que les di todo mi amor a Valeria y a Tomás, ¿podría ser la causa de su partida? Me giré hacia Rafael, esperando que dijera algo, lo que fuera, para defender a su madre. Pero Rafael solo agachó la cabeza, con las manos apretadas sobre sus rodillas, sin decir una palabra. Su silencio fue como un martillazo en la cabeza. De verdad quería preguntarle por qué no decía nada. ¿Por qué dejaba a su madre ahí parada, sola, frente a esas acusaciones tan crueles? Pero me quedé quieta, apretando la tela de mi vestido de luto, sintiendo una ola de humillación que me ahogaba. Araceli no se detuvo. Continuó, con un tono triunfante, como si estuviera en un tribunal. Esta es una lección que Dios nos manda cuando en la familia hay soberbia y falta de responsabilidad. Cada palabra que decía era una piedra que me lanzaba, haciéndome tambalear. Miré al padre Esteban Cruz, el párroco al que siempre había respetado, esperando que interviniera, que calmara este ambiente asfixiante. Pero él solo carraspeó, con el rostro confundido, y desvió la mirada, como si no quisiera meterse. Que me evitara de esa forma solo hizo que mi corazón se sintiera más pesado. Entre todas esas palabras, escuché el sollozo ahogado de Camila. Se aferró al hombro de Mateo, con los ojos enrojecidos, pero sin poder decir nada. Quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que yo estaba ahí, que me dolía tanto como a ella, pero no podía moverme, como si mi cuerpo entero se hubiera congelado por las miradas y las palabras a mi alrededor. El funeral de mis 2 pequeños nietos, de los angelitos que se fueron sin haber vivido, debía ser un lugar para llorarlos, para despedirlos con amor. Y ahora se había convertido en un juicio público, y yo, su pobre abuela, era la acusada, justo frente a los ataúdes de mis propios nietos. Los recuerdos de hace 2 años regresaron de golpe, como olas violentas que arrasaban con todo, sacándome de ese aire sofocante de la iglesia donde acababan de convertirme en una criminal. Cerré los ojos, y la imagen de don Ezequiel, mi difunto esposo, apareció tan clara como si todavía estuviera ahí, con su sonrisa amable y su voz profunda y cálida. Aquel día, cuando Ezequiel murió de repente por un infarto, sentí que el cielo se me caía encima. Su funeral también fue en esta misma iglesia, con la luz colándose por los vitrales de colores, pero en ese entonces el ambiente no era tan pesado como hoy. Mis hijos, Mateo, Rafael y Octavio, todavía estaban a mi alrededor, abrazándonos en el dolor de haber perdido a su padre. Recuerdo cada detalle. Mateo me apretaba la mano, Rafael me susurraba que él se haría cargo de la familia en lugar de su papá, y Octavio, aunque era el más chico, intentaba ser fuerte para que yo no me preocupara. En ese momento pensé que, aunque había perdido a Ezequiel, todavía tenía a mis hijos, todavía tenía una familia a la que amar y proteger. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte, convertirme en su apoyo, proteger la tierra que Ezequiel nos dejó, esa tierra que le costó el sudor de toda una vida construir. Lo intenté, de verdad que lo intenté. Después del funeral, empecé a arreglar la casa, ese lugar que antes estaba lleno de las risas de Ezequiel. Cada rincón, desde el sillón de madera donde le gustaba sentarse a leer, hasta la mesa del comedor donde contaba historias de su juventud, parecía guardar su aliento. Conservé todo, como una forma de aferrarme a él y de recordarme a mí misma que tenía que seguir viviendo, por mis hijos, por mi familia. A menudo llamaba a mis 3 hijos para que vinieran a cenar. Cocinaba los platillos que a Ezequiel le encantaban, como los tamales con mole que él siempre decía que me salían mejor que en cualquier restaurante. Esas comidas, aunque él ya no estaba, seguían llenas de risas. Pero ahora, parada en medio de la iglesia, me di cuenta de que esos días se sentían muy, muy lejanos. Luego Mateo se casó con Camila Herrera, una muchacha buena y de gran corazón, con ojos brillantes y una sonrisa tan cálida como el sol. La quise desde la primera vez que la vi. Camila no era solo mi nuera, era como mi propia hija. Siempre me escuchaba, siempre era dulce y nunca me dio un disgusto. Pero lo que más me dolía era que Mateo y Camila anduvieron de doctor en doctor para poder tener hijos, desde el hospital del pueblo hasta clínicas caras en la ciudad. Muchas noches, Camila me llamaba, con la voz quebrada,
«Mamá, tengo miedo de no poder ser madre nunca». Yo solo podía consolarla por teléfono y rezar. Le pedí a Dios que les concediera un milagro a mis hijos, así como Él nos había bendecido a Ezequiel y a mí con 3 hijos sanos. Y entonces el milagro llegó. Cuando Camila me llamó, con la voz temblorosa, para darme la noticia de que estaba embarazada de gemelos, lloré, no de tristeza, sino de felicidad. Recuerdo que me arrodillé frente a una imagen de la Virgen, dándole gracias por haber escuchado mis plegarias. El día que nacieron Valeria y Tomás, corrí por los pasillos del hospital, con el corazón latiéndome tan fuerte como si hubiera vuelto a ser joven. Esperé afuera de la sala de partos, apretando mi rosario, rezando en voz baja para que Camila y los bebés estuvieran bien. Cuando la enfermera salió con los 2 niños en brazos, casi me desmayo de la emoción. Valeria era pequeñita, con unos ojos que brillaban como 2 joyas, y Tomás era más llenito, con sus manitas diminutas aferrándose a mi dedo. Los cargué, los besé en las mejillas y les susurré: «Ustedes son un regalo de Dios, son la luz de su abuela». Desde ese día, pasaba casi todo mi tiempo en casa de Mateo. Quería que Camila descansara, porque tener gemelos no es nada fácil. Les cambiaba los pañales, los arrullaba para dormirlos, los cargaba, a veces sin pegar un ojo en toda la noche, solo para asegurarme de que estuvieran calientitos y con la pancita llena. Me sentaba junto a sus cunas, cantándoles las canciones de cuna que mi madre me cantaba, contándoles cuentos de hadas sobre príncipes valientes y princesas. También le preparaba con cuidado su caldo de pollo, le daba sus vitaminas como había dicho el doctor, y escogía la mejor fórmula para Valeria y Tomás. Cada vez que los veía dormir, con sus mejillas sonrosadas y sus boquitas sonriendo, sentía que mi corazón sanaba, como si el dolor de haber perdido a Ezequiel se aliviara un poco. Pero también fue entonces cuando empecé a notar las miradas extrañas de Araceli y Yolanda, mis otras 2 nueras. Al principio, pensé que eran ideas mías. Quizá estaba demasiado sensible, o el cansancio me hacía ver las cosas de otra manera. Pero luego empecé a escuchar los comentarios sarcásticos, las indirectas. Una vez, mientras cargaba a Tomás en el patio, Araceli estaba en el porche, mirándome con frialdad, y luego se volteó hacia Yolanda y dijo, lo suficientemente alto para que yo la escuchara: «Ay, doña Isidora quiere tanto a sus nietecitos. Seguro que la herencia se va a inclinar para el lado de Mateo». Yolanda soltó una risita y respondió: «Sí, seguro que sí. En esta casa siempre se trata de Mateo y Camila». Yo me quedé ahí, con mi nieto en brazos, pero con el corazón hecho un nudo. Quería explicarles, decirles que yo quería a todos mis hijos y a todos mis nietos por igual, pero me quedé callada. Sonreí para no hacerla de pleito, pensando que el tiempo arreglaría las cosas. Me equivoqué. Esas palabras no pararon. Cada vez que la familia se reunía, Araceli y Yolanda encontraban la manera de lanzar una pulla. Un día, cuando llevé unos pastelitos que había horneado a casa de Rafael, Araceli me miró y dijo con una voz dulce pero filosa: «Qué detallista es usted, suegra, pero seguro que solo con sus nietos consentidos, ¿verdad?». Intenté mantener la calma y le respondí que había horneado para toda la familia, pero su mirada me decía que no me creía. Yolanda siempre le echaba más leña al fuego, contando historias de lo buena madre que era, insinuando que Camila era una inútil y que yo tenía que cuidar a los niños porque ella no era capaz. Esas palabras, aunque pequeñas, se fueron acumulando, como piedras sobre mi corazón. Empecé a sentirme sola, incluso rodeada de mi propia familia. Extrañaba a Ezequiel, extrañaba cómo él siempre sabía calmar cualquier tensión con una broma o un abrazo. Si él estuviera aquí, ¿habría dejado que esta familia se rompiera así? Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Acaso había querido demasiado a Valeria y a Tomás, tanto que hice que Araceli y Yolanda se sintieran desplazadas? ¿Acaso no había sido justa con mis hijos y mis nietos? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero no encontraba respuesta. Cuando nacieron Valeria y Tomás, todo el pueblo y la gente de la parroquia vinieron a conocerlos. Traían regalitos, bendiciones y no paraban de halagar a Camila,
¡Qué buena mamá! ¡Qué niños tan bonitos! Todavía recuerdo el día de su bautizo. La iglesia estaba tan alegre como si fuera una fiesta. El padre Esteban cargó a cada uno, los levantó frente al altar y su voz profunda resonó con una oración. Valeria, Tomás, que Dios los proteja siempre. Toda la familia aplaudió, reímos, y yo, parada en medio de todos, sentí que el corazón me florecía. Miré a Camila, sus ojos brillaban de felicidad, y Mateo la abrazaba, con una sonrisa más radiante que nunca. Pero en ese momento no me di cuenta de las otras miradas, las que no compartían esa alegría. Araceli estaba en un rincón de la iglesia, con los labios apretados y los brazos cruzados. Llevaba un vestido azul oscuro y el pelo recogido en un chongo alto. Se veía muy arreglada, pero su mirada era fría, como si intentara esconder su molestia. La vi mirar de reojo a Camila, una mirada rápida y afilada, llena de envidia. Yolanda, a su lado, soltó una risita y dijo, medio en broma, medio en serio: «Fue pura suerte, no es que tenga ningún mérito». Esa frase me hizo detenerme, pero solo sonreí, pensando que quizá lo decía sin mala intención. Qué equivocada estaba. No fue un comentario al aire, fue el comienzo de una serie de sarcasmos, de cuchillos invisibles que se clavaban en mi corazón y en el de Camila. Empecé a notar el cambio en cómo Araceli y Yolanda trataban a Camila. A menudo cuchicheaban entre ellas, riéndose por lo bajo, con miradas de envidia siempre dirigidas hacia ella. Una vez, las vi en un rincón de la cocina durante una reunión familiar, con las cabezas juntas, hablando tan bajo que apenas pude escuchar una frase. A Camila sí que la consienten, siempre tiene a doña Isidora para protegerla. A nosotras, en cambio, nada. Yo estaba ahí, con un plato de flan en la mano que iba a llevar a la mesa, y sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Quise acercarme, preguntarles por qué decían eso, pero al final solo me di la vuelta en silencio. Tenía miedo de que si decía algo, las cosas empeorarían. Una tarde, toda la familia se reunió a comer en mi casa, como era costumbre una vez al mes. Pasé toda la mañana cocinando. Preparé pozole, hice tamales y horneé unos churros que a los niños les encantaban. Quería que todos estuvieran contentos, que esas comidas unieran a la familia, como Ezequiel solía hacer. Cuando le serví un trozo de pavo a Camila, ella me agradeció con su voz cantarina. «Gracias, suegra, usted siempre tan atenta». Pero justo en ese momento, Yolanda habló, lo suficientemente alto para que toda la mesa la oyera. «¿Será que la consentida es la familia del mayor, verdad, mamá?» El ambiente se tensó de repente, como si alguien hubiera tirado un jarro de agua helada sobre la mesa. Rafael agachó la cara y siguió comiendo, como si no quisiera involucrarse. Octavio fingió toser y cambió de tema. Yo intenté sonreír y dije: «Yo los quiero a todos. Con que ustedes sean felices, yo soy feliz». Pero por dentro sentí una ola de inquietud, como si algo estuviera creciendo en silencio, listo para destruirlo todo. Después de esa comida, Yolanda empezó a criticar a Camila cada vez más abiertamente. Una vez, cuando Valeria lloraba en su cuna, Camila corrió a calmarla, pero Yolanda se quedó parada, de brazos cruzados, y dijo con una voz dulce pero cortante: «Los niños lloran porque la mamá no sabe calmarlos. Si supiera cuidarlos, no harían tanto berrinche». Camila solo bajó la cabeza, con los ojos rojos por el cansancio y la presión, pero aún así forzó una sonrisa. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y sentí un nudo en el estómago. Me pregunté, ¿por qué mi familia se había vuelto así? Araceli tampoco se quedaba atrás. A menudo contaba sus historias de cuando mis hijos eran bebés, presumiendo lo buena madre que había sido, que sus hijos nunca se enfermaban ni lloraban. Cuando Iker nació, yo me desvelaba todas las noches, pero él siempre fue un niño muy bueno, decía, mirando de reojo a Camila, como queriendo decir que ella no era una madre competente. Una vez, sin querer, escuché a Araceli susurrarle a Yolanda en la cocina: «Si no fuera por doña Isidora, no tendríamos que vivir siempre a la sombra de Mateo y Camila». Esa frase fue como una daga en mi corazón. Me quedé paralizada, con una jarra de agua en la mano, sintiendo que el mundo daba vueltas. ¿Pensaban que yo tenía favoritismos?
¿Que solo quería a Mateo y a Camila? Quise entrar, decirles que yo amaba a todos mis hijos y nietos por igual, que había dedicado mi vida a mantener esta familia unida. Pero me quedé ahí, inmóvil, mientras las lágrimas caían en silencio. Poco a poco, esos sarcasmos se volvieron costumbre. Cada vez que la familia se reunía, siempre había algún comentario hiriente, alguna mirada crítica. Un día, cuando llevé una ropita vieja de Ezequiel que había arreglado para ponérsela a Tomás, Araceli me miró y sonrió con desdén. ¡Qué detallista con sus nietos consentidos! ¿Eh? Mi Iker nunca recibió nada de esto. Traté de explicarle. Yo les arreglo ropa a todos los niños, no solo a él. Cuando Iker era bebé, también lo hacía. ¿No te acuerdas? Pero ella simplemente se dio la vuelta, como si no quisiera escuchar. Yolanda añadió: «No se preocupe, suegra. Guárdelo todo para el mayor. Nosotros podemos solos». Esas palabras, aunque pequeñas, se fueron acumulando, como gotas que llenan un vaso hasta derramarlo. Empecé a sentirme asfixiada, como si la casa que tanto amaba se hubiera convertido en un campo de batalla, donde tenía que cuidar cada palabra, cada gesto. Y entonces llegó el día en que mi vida se derrumbó. Esa mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas se asomaban por los tejados, me despertaron unos golpes desesperados en la puerta, como si alguien estuviera golpeando mi propio corazón. Salté de la cama, con una angustia terrible. Al abrir, vi a Beatriz Muñoz, la mamá de Camila, parada ahí, con la cara tan blanca como el papel, los ojos desorbitados y la voz rota. «Isidora, ven rápido, los niños. Algo les pasó». Sentí que la sangre se me helaba. Sin preguntar más, agarré el primer rebozo que encontré y salí corriendo a la calle, casi perdiendo las chanclas. Sentía que las plantas de los pies me quemaban y el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Corrí, sin pensar en nada más que en llegar a casa de Mateo, donde Valeria y Tomás me esperaban. Cuando entré a la casa, la escena que vi me dejó sin vida. Camila estaba derrumbada en el suelo, abrazando a Valeria con fuerza, gritando hasta quedarse sin voz. «¡Mi niña, despierta, por favor!». Sacudía a la bebé, pero Valeria no se movía, con los ojos cerrados y el rostro tan pálido como el de una muñeca de porcelana. A unos pasos, en su cuna de madera, Tomás yacía inmóvil, con sus manitas caídas a los lados, sin un rastro de aliento. Mateo estaba arrodillado a su lado, con la mirada perdida, los labios temblorosos y las manos aferradas al barandal de la cuna como si intentara sujetar algo que ya se había ido. «No, no puede ser», murmuraba, con una voz que se deshacía en el aire. Álvaro Herrera, el papá de Camila, estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos, rezando en voz baja: «Dios mío, sálvalos, por favor». Pero su voz era solo un susurro desesperado que se mezclaba con los llantos de Camila. Corrí hacia ellos, me abalancé para tomar a Tomás, lo levanté y lo apreté contra mi pecho. Su cuerpecito estaba helado, rígido, ya no tenía el calor de los días en que lo cargaba mientras sonreía dormido. «Tomás, mi niño, despierta para tu abuela», le susurré mientras las lágrimas caían sin parar, rodando por mis mejillas y empapando su ropita. Lo abracé con todas mis fuerzas, como si al abrazarlo lo suficiente, con la fuerza necesaria, pudiera pasarle mi calor y traerlo de vuelta. Pero no, él seguía ahí, en silencio, como un ángel que ya había volado. Me giré hacia Camila, queriendo abrazar también a Valeria, queriendo proteger a los dos niños que amaba más que a mi propia vida. Pero Camila solo gritó, con una voz desgarradora: «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué se fueron?». Hice todo lo que pude. No pude responderle. Solo la abracé, dejando que nuestras lágrimas se mezclaran. Los vecinos empezaron a llegar. El sonido de sus pasos apurados se escuchaba afuera. Alguien gritó: «¡Llamen a un doctor, rápido!». Otra persona marcó deprisa un número en su teléfono, con la voz temblorosa mientras hablaba con la clínica. Escuché murmullos a lo lejos. «Dios santo, ¿qué pasó? Si los niños estaban bien». Pero no les presté atención, solo abracé a Tomás, intentando aferrarme al último rastro de calor que le quedaba. Una vecina, doña Rosa, corrió hacia mí,
Me tomó de la mano y me dijo con la voz entrecortada: Isidora, cálmate, el doctor ya viene. Pero no podía calmarme. ¿Cómo iba a calmarme si mis 2 nietos, las pequeñas luces de mi vida, estaban ahí, sin respirar? El joven doctor Sánchez llegó poco después. Los revisó rápidamente, puso su estetoscopio en el pecho de Valeria, luego en el de Tomás, y su rostro se fue poniendo pálido. Suspiró y dijo con voz grave: Lo siento mucho. Pudo haber sido el síndrome de muerte súbita del lactante. Es muy raro, pero a veces pasa. Escuché sus palabras, pero no podía creerlas. ¿Qué síndrome? Valeria y Tomás estaban sanos. Apenas ayer se reían conmigo, me apretaban el dedo, tomaban la leche que yo misma les preparaba. ¿Cómo podían irse así, en una sola noche? Negué con la cabeza y grité: No, no puede ser. Estaban sanos, yo los cuidaba muy bien. El doctor Sánchez solo me miró con compasión, pero no dijo nada más. Escribió algo en su libreta en silencio y se fue, dejándome con un dolor que me partía el alma. Caí de rodillas al suelo, abrazando a Valeria y a Tomás, sintiendo como si mi corazón se hubiera roto en 1000 pedazos. Quería gritar, preguntarle a Dios por qué se los había llevado, por qué me hacía sufrir este dolor después de haberme quitado a Ezequiel. Pero entonces, en medio del llanto de toda la familia, noté una mirada diferente. Araceli estaba en un rincón de la habitación, de brazos cruzados, con el rostro impasible, casi frío. No lloraba, no decía nada, solo estaba ahí, como si estuviera viendo una obra de teatro. Yolanda estaba a su lado, susurrándole algo al oído, y sus miradas se cruzaron hacia mí, con un destello de malicia. Lo sentí, tan claro como una cuchillada, que en sus mentes ya me habían asignado el papel de culpable. No necesitaron decirlo, pero esa mirada, esa sonrisita disimulada, parecían decir: Doña Isidora, usted tuvo la culpa de esto. Empecé a temblar, no de frío, sino de dolor y de injusticia. Quería ir hacia ellas, preguntarles por qué me miraban así, por qué pensaban que yo podría hacerle daño a los nietos que amaba más que a mi propia vida. Pero me quedé quieta, con las lágrimas rodando, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Miré a Camila. Ella seguía abrazando a Valeria, llorando. Perdóneme, suegra, fue mi culpa, no los cuidé bien. Le tomé la mano y le susurré: No, mi niña, tú no tienes la culpa. Aquí estoy, siempre voy a estar aquí. Pero mis palabras sonaban débiles, incapaces de calmar nuestro dolor. Los vecinos seguían entrando y saliendo en silencio, ofreciendo palabras de consuelo, pero yo no escuchaba nada. Solo veía a Araceli y a Yolanda, paradas ahí, cuchicheando, sin quitarme los ojos de encima. Recordé sus comentarios sarcásticos de antes, sus indirectas sobre mis favoritismos hacia Mateo y Camila, y ahora empecé a entender que su envidia no se detenía en las palabras. Había algo en su mirada, algo oscuro, que me oprimía el corazón. Quería enfrentarlas, preguntarles directamente qué estaban pensando, pero no tenía fuerzas. En medio del llanto y el caos, sentí claramente que me habían arrinconado, que me habían puesto la etiqueta de culpable sin una sola explicación. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, pero él solo estaba sentado, con los ojos vacíos, todavía aferrado a la cuna. Álvaro, el papá de Camila, se levantó y me puso una mano en el hombro, con la voz temblorosa. Isidora, tenemos que ser fuertes. Por Mateo, por Camila. Pero yo sabía que él también estaba destrozado por dentro, también buscando una respuesta para esta tragedia. Ahora apretaba mi rebozo de luto con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, sin atreverme a apartar la vista de los 2 pequeños ataúdes blancos de Valeria y Tomás. El aire en la iglesia era pesado, asfixiante, como si el mundo entero me aplastara el pecho. El sollozo ahogado de Camila resonaba, doloroso, rompiendo el silencio, pero nadie se atrevía a decir nada. Me sentía acorralada, atravesada por las miradas de sospecha y los susurros. El funeral de mis 2 pequeños nietos, que debía ser un lugar para despedirlos con amor, se había convertido en un juicio, y yo, la abuela que les había entregado el corazón, era la acusada. De repente,
En medio de ese silencio sofocante, Araceli volvió a hablar. Su rostro estaba descompuesto, como si estuviera actuando el papel de una doliente, pero su voz resonó, filosa, como un cuchillo. Alguien fue descuidado. Alguien puso algo que no debía en el biberón de los niños. Un murmullo se extendió por toda la iglesia, como un incendio en un campo seco. Todas las cabezas se giraron, y las miradas de sospecha se clavaron directamente en mí. Sentí que me faltaba el aire, como si me lo hubieran robado. Araceli, a quien una vez intenté querer como a una hija, ahora estaba ahí, señalándome, convirtiéndome en la culpable frente a todos. Yolanda también se levantó, y con su voz chillona la secundó. Yo también noté que cada vez que doña Isidora cargaba a los niños, algo era diferente. ¿Quién sabe qué les haría? Sus palabras fueron como echarle más leña al fuego. Los murmullos a mi alrededor crecieron, como un enjambre furioso. Una tía lejana, sentada a unas bancas de mí, susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera. A lo mejor confundió la medicina con un somnífero. Ya está grande, con la vista cansada y las manos temblorosas. Es fácil equivocarse. Otra persona chasqueó la lengua, con un tono sentencioso. Seguro les dio la fórmula equivocada. ¿Quién sabe en qué estaría pensando? Cada palabra, cada mirada, eran como navajas afiladas que se clavaban en mi alma, haciéndome querer gritar para defenderme, pero tenía un nudo en la garganta y solo un sollozo se me escapó. Abrí la boca, intentando explicar, intentando decirles lo cuidadosa que había sido, cuánto había amado a Valeria y a Tomás, pero no me salió ni un sonido. Miré al padre Esteban Cruz, esperando que él interviniera, que pusiera un poco de orden en ese caos. Frunció el ceño, carraspeó, y con una voz grave pero débil, dijo: «Por favor, mantengan la compostura, esto es un funeral». Pero sus palabras no tuvieron fuerza. Araceli avanzó unos pasos hacia el altar, sacó su pañuelo y se secó una lágrima invisible. Actuaba tan bien, tan increíblemente bien, que hizo que toda la iglesia creyera que estaba sufriendo, mientras que yo, la que estaba verdaderamente destrozada, me convertía en la sospechosa. «Dios castiga la soberbia», continuó Araceli, con un tono triunfante, como si estuviera en un tribunal. «Hay quienes creen que lo saben todo, que son las mejores para criar niños, pero fue esa terquedad la que les quitó la vida a 2 angelitos». Esas palabras fueron como un mazo sobre mi cabeza. Empecé a temblar, apretando la tela de mi vestido con tanta fuerza que la arrugué. Quería gritar. Yo no hice nada malo, los amaba más que a mi propia vida. Pero me quedé ahí, inmóvil, sintiendo que mi corazón caía en un pozo sin fondo. Un suave amén se escuchó desde el fondo, como si toda la iglesia estuviera de acuerdo con la acusación de Araceli. Me giré y vi a Nancy, la prima de Araceli, asintiendo, con una mirada fría, como si estuviera lista para testificar en mi contra. Camila rompió a llorar, dejándose caer sobre el hombro de Mateo, con las manos temblorosas abrazándolo. La miré, queriendo correr hacia ella, abrazarla y decirle que yo no tenía la culpa, que juntas saldríamos de esto. Pero Mateo estaba paralizado, con la mirada vacía fija en los 2 ataúdes, sin decir una palabra. Me volví hacia Álvaro Herrera, el padre de Camila, esperando que él se levantara, que dijera algo para defenderme. Se puso de pie, a punto de hablar, pero Beatriz, su esposa, lo detuvo del brazo y le susurró: «No, Álvaro, no hagas esto más grande». Él se sentó, con el rostro lleno de impotencia, y sentí que el mundo entero me daba la espalda. Los murmullos eran cada vez más fuertes, como una marea creciente. «Seguro que confundió la medicina», dijo alguien. «A lo mejor les dio la fórmula equivocada. ¿Quién sabe?», añadió otro. Quería demostrarles, decirles lo cuidadosa que había sido, que había revisado cada gota de leche, cada vitamina, tal como lo había recetado el doctor. Pero nadie quería escuchar. Habían elegido creerle a Araceli, creer en sus miradas venenosas y sus indirectas. Me sentía acorralada, rodeada de cuchillos invisibles, sin escapatoria. Me giré hacia Rafael, mi segundo hijo, el esposo de Araceli.
Mi mirada era una súplica, como la de alguien que se ahoga y busca una rama para salvarse. Lo miré a los ojos, esperando que al menos él se levantara, que dijera una palabra justa, que defendiera a su madre de esas acusaciones malvadas. Pero Rafael solo agachó la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas sobre sus rodillas, como si intentara contener algo. No levantó la vista, no me miró, no dijo una sola palabra. Su silencio fue como un cuchillo helado que se hundió en mi alma, doliendo más que todos los sarcasmos de Araceli. Vi una leve sonrisa de satisfacción en los labios de Araceli, como si el silencio de Rafael fuera parte de su plan. Miró a su esposo, y su mirada pareció ordenarle: «Quédate callado, todo está saliendo como quiero». Solté un sollozo ahogado y lo llamé en voz baja: «Rafael». Mi voz sonó temblorosa, débil, como una última plegaria, pero solo el vacío me respondió. Rafael seguía con la cabeza gacha, sus hombros temblaban ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Sentí que el corazón se me estrujaba, como si el mundo se estuviera derrumbando frente a mí. Este era el hijo que había cargado desde que era un bebé, por el que me había desvelado cuando se enfermaba, al que había llevado de la mano por las calles del pueblo, y ahora, cuando más lo necesitaba, elegía el silencio, dejándome sola ante la injusticia. Me giré hacia Octavio, mi hijo menor, el esposo de Yolanda. Estaba sentado en la fila de enfrente, no muy lejos, pero evitaba mi mirada, como si yo fuera una extraña. Miraba fijamente las baldosas del suelo, como si pudieran esconderlo de la tormenta que se avecinaba. Yolanda le apretaba la mano con fuerza, sus dedos clavándose en su piel, como una señal: «No te metas». Vi su mirada, fría y calculadora, como si estuviera disfrutando de verme acorralada. Octavio, mi hijo pequeño al que tanto había mimado, al que le cantaba para dormir, ahora también me daba la espalda, sin una palabra, sin una mirada. Su silencio fue otro cuchillo, clavándose profundamente en mi corazón, haciéndome querer gritar, pero no podía. Una tía abuela detrás de mí susurró, lo suficientemente alto para que yo la oyera: «Si sus hijos no la defienden, por algo será». Esa frase resonó en mi cabeza, más pesada que cualquier acusación anterior. Me estremecí, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba de dolor y humillación. ¿Qué había hecho mal? Había sacrificado mi vida entera para criar a mis hijos, para mantener a esta familia unida después de que Ezequiel se fue. Y ahora esos mismos hijos me dejaban sola para enfrentar las calumnias, las miradas de sospecha. Quería gritarles, preguntarles por qué, pero tenía la garganta cerrada y solo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Miré a Mateo, mi hijo mayor, en quien siempre había confiado como el pilar de la familia. Pero él estaba inmóvil, con la mirada vacía fija en los dos pequeños ataúdes de Valeria y Tomás. No dijo nada, no refutó, no se levantó a defender a su madre. Camila, a su lado, sollozaba, tratando de decir algo para desmentir las acusaciones, pero su voz se perdía en el murmullo de los familiares. «Doña Isidora, no es cierto», susurró Camila, pero sus palabras eran demasiado débiles. Nadie las escuchó. Quise correr a abrazarla, decirle que sabía que ella me creía, pero no podía moverme. Mis pies estaban clavados al piso de la iglesia y mi corazón se deshacía en pedazos. Vi que el padre Esteban miró a Rafael con una expresión de esperanza, como si esperara que dijera algo para calmar la situación, pero Rafael permaneció en silencio, con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. Con cada segundo que pasaba, los cuchicheos de los familiares se hacían más fuertes, como una marea creciente. «Seguro que sí. Fue doña Isidora la que hizo algo», dijo uno. «Si no tuviera la culpa, ¿por qué no se defiende?», añadió otro. El pecho se me oprimió. Sentí que me faltaba el aire. Quería gritar, decirles que era inocente, que había cuidado a Valeria y a Tomás con todo mi corazón, que nunca podría hacerles daño. Pero me quedé ahí, temblando, con las manos aferradas a mi rebozo, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Las lágrimas rodaban por mis mejillas,
Pero ya no eran por el dolor de mis nietos, sino por la desesperación de darme cuenta de que estaba completamente sola. Nadie me creía, nadie estaba de mi lado, y los hijos a los que había entregado mi corazón ahora guardaban silencio, dejándome a merced de todos. Justo en ese momento, un pequeño sonido rompió el silencio sofocante. El crujido de una banca de madera, débil pero claro, resonó desde las filas de en medio. Levanté la cabeza, mis ojos llorosos tratando de ver a través de la neblina del dolor. Era Iker Ramírez, mi nieto, el hijo de Rafael y Araceli. Apenas tenía 8 años, se veía pequeño en su trajecito negro que le quedaba un poco grande, con la corbata chueca y los zapatos lustrados, pero su rostro estaba pálido, como si llevara una carga demasiado pesada. Me quedé atónita, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin entender por qué se levantaba en ese momento. Los pasos de Iker eran lentos pero firmes. El toc, toc de sus zapatitos sobre el mármol resonaba en toda la iglesia, como los latidos de mi propio corazón. El lugar entero se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en él. Araceli se sobresaltó, extendió la mano para detener a su hijo y le dijo con urgencia: «Iker, siéntate ahora mismo». Pero Iker, con una determinación que nunca había visto en un niño, apartó la mano de su madre y siguió caminando hacia el altar. Los murmullos comenzaron de nuevo, como el viento soplando en un campo. «¿Qué va a hacer ese niño?», susurró alguien. «Apenas tiene 8 años», dijo otro, con incredulidad. Empecé a temblar. Mis piernas flaquearon, sin poder creer que mi pequeño nieto, al que le daba dulces y sentaba en mis rodillas, se atreviera a pararse en medio de tanta tensión. Iker se detuvo frente al padre Esteban Cruz, levantó sus ojos llorosos pero firmes para mirarlo. Tiró suavemente de la sotana negra del sacerdote, como si necesitara protección antes de decir algo terrible. La voz infantil de Iker resonó, temblorosa pero clara, cortando el aire como un cuchillo. «Padre, ¿debería decirles a todos lo que mi mamá le puso a los biberones de mis primitos?». Toda la iglesia contuvo la respiración. Los murmullos se apagaron de golpe, como si alguien hubiera extinguido una llama. Sentí como si la tierra hubiera dejado de girar. Miré a Iker, mi pequeño nieto que yo pensaba que solo sabía jugar y reír, y ahora estaba ahí, acusando a su propia madre. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y una pequeña chispa de esperanza. ¿Acaso la verdad estaba a punto de salir a la luz? ¿Acaso yo, que estaba acorralada, estaba a punto de ser reivindicada? Araceli se levantó de un salto, su rostro cambió de color, de pálido a un rojo intenso. Sus manos temblaban, y gritó con una voz chillona: «Iker, ¿qué estás diciendo? Siéntate ahora mismo». Pero Iker no se movió. Sus ojos seguían fijos en el padre Esteban, como buscando protección. Rafael, su padre, levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, y balbuceó: «Iker, hijo, ¿qué estás diciendo?». Miraba de su hijo a su esposa, con el rostro lleno de confusión, como si no pudiera creer lo que oía. Contuve el aliento. Mis piernas temblaban, mis manos apretaban con fuerza el rosario. Quería creer que Iker traería la luz, que me salvaría de esta pesadilla, pero al mismo tiempo tenía miedo de que la verdad que estaba a punto de decir destrozara aún más a esta familia. El padre Esteban se inclinó, puso una mano en el hombro de Iker y con una voz suave pero firme dijo: «Habla, Iker, aquí estás a salvo». Esas palabras fueron como un abrazo protector, no solo para Iker, sino también para mí, que temblaba ante las miradas acusadoras de mis familiares. Iker respiró hondo, sus pequeños hombros temblaron, pero su voz infantil resonó con claridad, como una campana en la iglesia. La semana pasada vi a mi mamá en la cocina, moliendo unas pastillas de la bolsa de papá y echándolas en los biberones de Valeria y Tomás. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia, como si a todos les hubieran robado el aire. Varias mujeres se taparon la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror. «¡Dios mío!», exclamó una tía, con la voz temblorosa, como si acabara de presenciar algo increíble. Me quedé paralizada, sintiendo que mis pies ya no tocaban el suelo.
Las palabras de Iker fueron como un viento que disipó la nube negra que pesaba sobre mí, pero al mismo tiempo me oprimieron el corazón. Araceli, mi nuera, a quien había considerado como una hija, ¿podría haber hecho algo tan horrible? Araceli se levantó de un salto, con el rostro descompuesto, rojo de ira y pánico. «¡Cállate!», gritó con voz chillona. «Eres un niño, no sabes lo que dices». Se abalanzó sobre Iker, intentando llevárselo, pero el padre Esteban extendió un brazo para detenerla, y con una voz firme como una sentencia, dijo: «Señora, deje que el niño hable». Araceli retrocedió, con las manos temblorosas y la mirada desorbitada, como un animal acorralado. La miré, y sentí que el corazón se me estrujaba. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo se atrevió a culparme a mí, cuando fue ella quien lastimó a mis angelitos? Iker temblaba, pero no retrocedió. Continuó, con la voz entrecortada pero firme. Hasta lo anoté en mi cuaderno. Mi mamá dijo que esa medicina era para que mis primitos durmieran tranquilos, para que no lloraran. Pero yo vi que después de tomarla, se quedaban dormidos y ya no se despertaban. Del bolsillo de su pequeño saco, Iker sacó un cuadernito de pasta azul, ya gastado, y se lo entregó al padre Esteban. Él lo abrió, pasó las páginas y vi la letra torpe de un niño, pero clara y detallada. Día 15. Mamá puso polvo blanco en el biberón. Día 16. Mamá dijo que los bebés dormirían tranquilos. Toda la iglesia se quedó muda. Algunas mujeres rompieron a llorar, abrazando a sus propios hijos pequeños, como si temieran que esa tragedia pudiera pasarles a ellas. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, no de tristeza, sino por la valentía de Iker, por la verdad que poco a poco salía a la luz. Rafael se levantó de golpe, se acercó a Iker, con el rostro pálido, y balbuceó: «Iker, hijo, ¿qué es lo que estás diciendo?». Miró a su hijo, luego a Araceli, con los ojos llenos de dolor y confusión. Iker levantó la vista hacia su padre, con las lágrimas rodando por sus mejillas, pero su voz seguía siendo firme. «Es la verdad, papá. Tenía miedo, pero ya no podía quedarme callado». Esas palabras cayeron como un martillo, sumiendo a la iglesia en un silencio sepulcral. Miré a Iker y mi corazón se iluminó con su valentía, pero al mismo tiempo sentí otro dolor, el dolor de saber que esta verdad destruiría a mi familia una vez más. Yolanda Fierro, la que hacía un momento apoyaba con tanto entusiasmo a Araceli, ahora estaba sentada, inmóvil, con el rostro cenizo, mirando de reojo y con pánico a su cómplice. Araceli se retorcía y gritaba: «Eran solo vitaminas. Yo solo quería ayudar. Todos ustedes me están malinterpretando». Pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Una voz se alzó desde las bancas de atrás. Era doña Rosa, mi vecina de toda la vida. «No, no la estamos malinterpretando. Acabamos de escuchar la verdad de boca de su propio hijo». Sus palabras fueron como una chispa que encendió la indignación en toda la iglesia. Las mismas personas que habían asentido a las acusaciones de Araceli ahora se giraban para mirarme, con los ojos llenos de arrepentimiento y furia. «Dios mío, ¿cómo pudo?», susurró alguien. «¡Qué maldad!», exclamó otro. Camila rompió a llorar desconsoladamente, tapándose la cara, y con la voz ahogada dijo: «Suegra, perdóneme, dejé que la humillaran». Mateo, a su lado, le apretaba la mano con fuerza. Sus ojos estaban rojos, pero esta vez vi en ellos no solo dolor, sino también rabia. «Araceli», susurró, con la voz temblorosa, como si contuviera una explosión de furia. Yo me quedé clavada en mi sitio, con las lágrimas corriendo, no de dolor, sino de alivio. La verdad, aunque dolorosa, estaba saliendo de la oscuridad. Araceli se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatarle el cuaderno al padre Esteban, con la voz chillona, casi histérica. «Démelo, eso no es verdad». Pero el padre Esteban sujetó el cuaderno con firmeza. Su rostro era severo, como si estuviera frente al mismo diablo. «Señora, no puede negar lo que este niño ha dicho», dijo, con voz grave pero cortante. Los murmullos en la iglesia estallaron, y ahora las acusaciones cambiaron de dirección, apuntando directamente a Araceli. Entonces no fue doña Isidora.
susurró alguien. Dios santo, fue Araceli, exclamó otro, con la voz llena de horror. Me quedé inmóvil, con las lágrimas rodando por mis mejillas, no de alivio, sino de shock. ¿Cómo podía una madre, un miembro de la familia, hacer algo tan terrible a unos niños inocentes? Rafael, el esposo de Araceli, retrocedió tambaleándose, con el rostro tan blanco como el papel. Balbuceó con la voz temblorosa. No, no puede ser. Araceli, tú. Miró a su esposa, con los ojos llenos de dolor y confusión, como si buscara una explicación, una razón para creer que todo era un malentendido. Pero Araceli, en lugar de defenderse, gritó, con una voz chillona que resonó en toda la iglesia. Solo quería que desaparecieran. Nacieron para robarle el futuro a mi hijo. Esas palabras fueron como un rayo que me partió el corazón. Toda la iglesia se quedó en silencio, como si nadie pudiera creer lo que acababa de escuchar. Miré a Araceli y sentí que el corazón se me estrujaba. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía tenerle envidia a Valeria y a Tomás, dos angelitos que apenas habían vivido? Camila, sentada en la primera fila, sollozó. Su llanto parecía atrapado en su garganta. Se tapó la cara. Sus hombros temblaban, mientras Mateo apretaba los puños con el rostro contraído de dolor. Araceli, susurró, con la voz llena de rabia, como si se contuviera para no lanzarse sobre ella. Quise correr a abrazar a Camila, decirle que estaba ahí, que me dolía tanto como a ella, pero mis pies estaban clavados al suelo. Yolanda Fierro, la que hacía un momento apoyaba a Araceli, ahora estaba sentada en silencio, con el rostro cenizo, mirando aterrorizada a su cómplice. Un pariente, don Juan, se levantó de golpe y la señaló directamente. Tú también sabías de esto, ¿verdad? Tú la ayudaste. Yolanda tembló, hundiéndose en su asiento, y balbuceó. Yo solo escuché a Araceli decirlo. No pensé que fuera en serio. Pero su voz sonaba débil, sin convicción alguna. La iglesia entera estalló en indignación, y se escucharon gritos. Cómplice, es cómplice del crimen. Miré a Yolanda, mi nuera a la que había intentado querer, y sentí otro dolor. No solo Araceli, sino también Yolanda le había dado la espalda a la familia, a unos niños inocentes. Quise preguntarle por qué, pero me quedé ahí, con las lágrimas rodando, sintiendo que mi corazón se deshacía en pedazos. Rafael cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, y gritó, «Dios mío, ¿cómo pudiste? Mataste a 2 niños inocentes». Su voz se quebró, como si su mundo entero se hubiera derrumbado. Miró a Araceli, con los ojos llenos de dolor y rabia, pero ella solo se retorcía, con la mirada inyectada en sangre, arañando el aire como una loca. «Si Valeria y Tomás vivían, mi hijo se quedaría sin nada», gritó, con la voz llena de odio. Todo sería para Mateo y Camila, y no lo iba a permitir. Esas palabras fueron la última puñalada, revelando su verdadera naturaleza. Me quedé paralizada, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba de indignación. ¿Cómo podía una madre sentir tanta envidia como para quitarle la vida a 2 niños? ¿Cómo podría vivir con ese crimen? El padre Esteban hizo una seña a algunos hombres de la familia, y su voz fue firme. «Deténganla». 2 hombres se acercaron y sujetaron a Araceli cuando intentó abalanzarse sobre Iker. El niño se refugió detrás del padre Esteban, con los ojos llenos de lágrimas, pero aún firmes. Una tía, doña Teresa, rompió a llorar desconsoladamente. ¿Qué clase de madre siente celos de unos bebés? Dios no te perdonará. Sus palabras expresaron lo que yo sentía. Miré a Araceli, queriendo gritarle, preguntarle por qué lo hizo, pero me quedé ahí, con las lágrimas rodando, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. A lo lejos, se escucharon las sirenas de la policía, acercándose cada vez más, como una sentencia. El funeral de Valeria y Tomás, que debía estar lleno de amor y luto, se había convertido oficialmente en la escena de un crimen. Todas las miradas de indignación en la iglesia ahora apuntaban a Araceli y a Yolanda. Las miré, a las que alguna vez fueron parte de mi familia, y ahora eran extrañas, seres que albergaban una maldad que nunca pude imaginar. Me giré hacia los 2 pequeños ataúdes y susurré en mi corazón,
Mis niños, perdónenme, no pude protegerlos. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. El chirrido de las bisagras sonó como una condena final. 2 policías entraron con paso firme, seguidos por la inspectora Patricia Morales, cuyo rostro serio y mirada fría recorrieron a la multitud. Araceli, que todavía se retorcía en los brazos de los hombres que la sujetaban, gritaba como una loca. «Ustedes no entienden, solo quería lo mejor para ellos. Yo no hice nada malo». Pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Un oficial se acercó, le torció el brazo y le puso las esposas justo frente a los 2 pequeños ataúdes de Valeria y Tomás. El chasquido metálico resonó, frío como una sentencia. Vi esa escena y mi corazón se encogió. No por lástima hacia Araceli, sino porque no podía creer que mi familia hubiera caído en esta tragedia, justo en el día en que despedíamos a 2 angelitos. A Yolanda, la que con tanto entusiasmo había apoyado a Araceli, la levantaron de su asiento. Temblaba, suplicando: «Yo no hice nada, yo solo sabía, por favor, créanme». Pero el oficial no se detuvo y la esposó con una firmeza implacable. «Ser cómplice también es un delito, señora», dijo con voz fría. Yolanda agachó la cabeza, sin atreverse a mirar a nadie, como si quisiera esconderse de las miradas de furia que la rodeaban. La miré, a mi nuera a la que había intentado querer, y sentí otro dolor. ¿Cómo pudo saberlo y quedarse callada? ¿Cómo pudo dejar que la verdad se ocultara, que me culparan a mí? Rafael cayó de rodillas frente a mí, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá», me quedé callado. «Dejé que todos dudaran de ti. Perdóname». Su voz se quebró, como si intentara redimir los momentos de silencio que tanto me habían herido. Puse mi mano sobre su hombro, pero no dije nada. El dolor que sentía era demasiado grande. Las palabras ya no eran suficientes para perdonar. Quise consolarlo, decirle que entendía que él también estaba destrozado, pero me quedé ahí, con las lágrimas corriendo, sintiendo que mi corazón estaba agotado. Rafael inclinó la cabeza, sus hombros temblaban, y supe que él también sufría un dolor tan grande como el mío. El dolor de saber que su propia esposa había cometido un crimen atroz. Mateo y Camila corrieron hacia mí y me abrazaron con fuerza. Los 3 nos quedamos frente a los 2 pequeños ataúdes, llorando desconsoladamente. Camila, con los ojos rojos, me dijo entre sollozos: «Suegra, perdóneme, perdón por dejar que la humillaran. Yo era la que tenía que haberla defendido». La abracé con fuerza, sintiendo el calor de sus manos temblorosas. «No, mi niña, tú no tienes la culpa», le susurré, con la voz rota. «Aquí estoy, siempre voy a estar aquí». Mateo me apretó la mano. Su mirada era una mezcla de gratitud y dolor. «Mamá, yo nunca dudé de ti», dijo, con la voz temblorosa. «Es solo que el dolor era demasiado grande para poder hablar». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también me causaron más tristeza. Los abracé a los 2, sintiendo que intentábamos sostenernos en medio de la tormenta. El llanto se extendió por toda la iglesia. Los familiares, los que habían creído las palabras de Araceli, ahora agachaban la cabeza, con los ojos llenos de vergüenza. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, se acercó, me tomó de la mano y me dijo con la voz temblorosa: «Isidora, nos equivocamos. Le creímos a la persona equivocada. Por favor, perdónanos». Solo asentí, sin poder decir nada. No estaba enojada con ellos, pero el dolor era demasiado profundo para borrarlo tan fácilmente. Miré a mi alrededor y vi los rostros que antes me juzgaban, ahora llenos de arrepentimiento, pero eso no traería de vuelta a Valeria y a Tomás. El padre Esteban subió al púlpito y con la voz temblorosa pero firme, dijo: «La verdad ha salido a la luz y la justicia hablará. Oremos por el alma de Valeria y Tomás, para que descansen en paz en los brazos de Dios». Levantó la mano, guiando a toda la iglesia en una oración, y yo me arrodillé frente a los 2 pequeños ataúdes y susurré: «Mis niños, la verdad se ha sabido, sus almas descansarán en paz». Mis lágrimas cayeron, pero esta vez sentí un poco de paz.
no porque me hubieran reivindicado, sino porque mis nietos habían recibido justicia, gracias a la valentía de Iker. Un policía se acercó y recogió el cuaderno y las pruebas de Iker. El niño se escondía detrás del padre Esteban, con el rostro todavía pálido, pero con una expresión de alivio. Miré a Iker, queriendo correr a abrazarlo, agradecerle por haberme salvado, por haber salvado la verdad, pero me quedé quieta, aferrada a mi rosario. Iker me miró, con sus ojos infantiles pero llenos de determinación, y supe que él también llevaba una carga demasiado pesada para su edad. Le susurré en mi corazón: «Gracias, Iker. Nunca olvidaré tu valentía». Se llevaron a Araceli, que seguía gritando y maldiciendo. «Se van a arrepentir, yo solo quería proteger a mi hijo», pero ya nadie le prestaba atención. A Yolanda, con la cabeza gacha, la empujaron detrás, sin atreverse a mirar a nadie. Las sirenas de la policía se alejaron, llevándose la parte más oscura de mi familia, pero el aire de luto seguía impregnando la iglesia. Miré los dos ataúdes, pensé en Valeria y Tomás, en sus sonrisas, en sus manitas pequeñas, y mi corazón volvió a encogerse. En medio de ese dolor, sentí un pequeño rayo de luz. La verdad había salido a la luz, no gracias a mí, sino a un niño, Iker, quien me enseñó que el silencio ante la maldad solo la hace más fuerte. Me dije a mí misma: perdí a 2 nietos, pero la verdad triunfó, y llevaré esta lección conmigo toda la vida, como un legado doloroso pero real. Miré a Mateo y a Camila, y vi en sus ojos, aunque llenos de dolor, un amor inmenso. Supe que, aunque esta familia se había roto, todavía nos teníamos los unos a los otros, y eso era lo único que me ayudaría a seguir de pie. Me arrodillé frente a los ataúdes y susurré una última vez: «Valeria, Tomás, descansen en paz. Yo seguiré viviendo por ustedes y por la verdad». Apreté mi rosario, sintiendo como si Ezequiel estuviera en algún lugar, sonriéndome, como diciéndome que había hecho lo correcto. Y en ese momento, aunque destrozada, encontré un poco de paz en medio de la densa oscuridad de mi dolor. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.